El engendro con pezuñas de cabra surgió de los infiernos para saciar su hambre con las cosechas y el ganado. Acaba con el alimento del hombre y todo aquel que se atreve a desafiarlo arde entre sus diabólicas llamas. La gente del pueblo contaba esa historia con bastante seriedad. Muchos aseguraban haberlo visto en el pasado. Algunos decían que era el diablo en persona. Medía más de 2 metros de estatura. Sus patas eran las de una cabra. No tenía ojos, pero desde el interior de sus cuencas vacías brotaba una luz roja. Todos coincidían en esa descripción con una exactitud inquietante. Pezuñas de cabra. Se escuchaban diferentes testimonios de agricultores y ganaderos. Sin embargo, había un aspecto en el que varias versiones discordaban. Algunos supuestos testigos afirmaban que la bestia tenía cabeza de cabra, otras decían que era la de un toro y otros la de un jabalí. Esa importante inconsistencia ocasionó en los más jóvenes algunas dudas. No era fácil convencerlos. Para muchos, era tan solo una leyenda más. Desde hacía unos años no se hablaba ya del engendro. La historia parecía perderse en la nada, pero en otoño de 1999, algo espeluznante la trajo de vuelta. El escepticismo de Jorge ante el relato en cuestión amenazó con desmoronarse cuando, una fría mañana, encontró a su padre de pie a orillas del maizal, con una expresión estupefacta en el rostro. El jefe de familia se vio envuelto en un asfixiante miedo tras hallar plasmadas sobre la tierra las huellas de unas pezuñas de gran tamaño, las pezuñas de una cabra. En la sección del sembradío más próxima, los vestigios de las plantas evidenciaban la presencia de una bestia hambrienta. El maíz había sido arrancado sin la menor delicadeza. Tal vez fue solo un animal que escapó, dijo el muchacho con esperanzas de tranquilizar a su padre. No obstante, la ennegrecida tierra y la superficie carbonizada de las plantas circundantes derrumbaron su posible explicación. La puerta abierta del gallinero llamó la atención de Jorge, quien encaminó sus pasos hacia allá, dejando a su padre en la escena del crimen. Durante el trayecto, pudo visualizar un camino trazado por las pezuñas del ultrajador. Entre cada huella, la distancia era considerable, como si hubieran sido producidas por un animal enorme. 3 aves adultas habían desaparecido, dejando tras de sí un montón de plumas manchadas con hollín. El aroma a azufre era innegable y el resto de las gallinas se encontraba en un notable estado de alteración. Me temo que ha vuelto. La bestia infernal regresó. Jorge nunca había visto a su padre tan asustado. De hecho, jamás había visto en alguien un espanto similar. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo y la histeria de los adultos podía respirarse. Una multitud se reunió en la granja para comprobar el fatídico acontecimiento, tras lo cual se colocaron crucifijos en las puertas de las viviendas para impedir el acceso a la entidad demoníaca. A mediodía, los vecinos se dieron cita en la iglesia para rezar por sus almas. La historia se repitió al día siguiente. Tanto en esa como en otras propiedades, la bestia hizo acto de presencia y sació su hambre con los alimentos de los campesinos.
Los objetos religiosos habían sido burlados por aquel demonio, cuyo aspecto aterrorizó a los perros guardianes y los obligó a ocultarse durante la profanación. Las marcas de las pezuñas y el hedor a azufre daban testimonio de la existencia del engendro, haciendo palidecer a los jóvenes escépticos. Durante las noches siguientes, las puertas y ventanas fueron aseguradas. Un toque de queda fue impuesto, provocando una profunda soledad en las calles tan pronto oscurecía. Las cosechas desaparecían. En poco tiempo, los habitantes del pueblo se quedarían sin alimentos y nada podían hacer al respecto. Nada más que esperar a que el demonio volviera a los infiernos. El lugar nunca había sido muy próspero. A causa de ello, las personas no tenían posibilidad de marcharse. No podían simplemente tomar sus pertenencias y mudarse lejos. Debían resignarse a vivir bajo el yugo del engendro. Jorge no podía dormir sabiendo lo aterrorizados que se encontraban sus padres. Incluso el temor le había sido contagiado. Una noche, escuchó el lastimoso mugir de una de las vacas, ahogando lo que parecía ser un gruñido cavernoso. Se levantó de la cama y avanzó silenciosamente hacia la ventana. Asomó de manera cuidadosa y percibió, en medio de la negrura nocturna, un inquietante resplandor rojizo. Rodeado de aquella luz, se encontraba el demonio. Su aspecto coincidía con la descripción hecha por los pueblerinos, aunque el ser lucía mucho más espantoso de lo que imaginaba. Su estatura era sobrehumana, sus patas eran las de una cabra y su cabeza parecía ser la de un borrego cimarrón. Una vaca yacía sin vida a sus pies. El ser encajó sus garras en el cuello del animal y arrancó su cabeza con una facilidad sorprendente. Sosteniéndola con una mano, se dio la vuelta y avanzó unos cuantos pasos alejándose del establo. Al estar de frente, Jorge comprobó que el engendro carecía de ojos. Pero eso no era todo. Su bestial cabeza parecía estar desintegrándose por la acción del intenso fuego que ardía desde dentro. Entonces, el monstruo levantó un brazo, introdujo sus dedos en las cuencas vacías y se despojó de su propio cráneo. Lo arrojó a un lado y reemplazó su cabeza por la que había pertenecido a la vaca. Jorge comprendió al instante lo real que cada versión de la historia resultaba ser. ¡Oh, santo Dios! El lamento del muchacho llamó la atención de la criatura, que por un momento pareció mirarlo a los ojos. Jorge no sabía si aquello realmente podía verlo, pero el intenso terror lo hizo perder el conocimiento. Cuando abrió los ojos, el sol había salido. Contó a sus padres la pavorosa experiencia, esperando ver en ellos un horrorizado asombro. Mas el sorprendido fue él, al contemplar en sus rostros una expresión de resignación. Sabemos que es real, hijo. Lo hemos visto. Siempre supimos que volvería, aunque no sabíamos cuándo. Las palabras pronunciadas hicieron perder toda esperanza al muchacho. ¿Qué es? No lo sé. Nadie lo sabe. Sobre la tierra por la que había caminado el engendro se hallaban los carbonizados despojos de su cabeza. Tan solo los cuernos conservaban su integridad. Jorge se dispuso a examinarlos, pero fue detenido por su padre. No te atrevas siquiera a tocar eso. Quedarás maldito si lo haces. Debemos enterrarlos. A petición del granjero,
el cura acudió al lugar para bendecir la tierra, pero a pesar de las esperanzas puestas en la utilidad de aquel ritual, la bestia volvió esa misma noche y también la siguiente. El chico observaba cómo la cordura de sus padres se quebraba a medida que la criatura los privaba de sus alimentos. La madre rompía en llanto constantemente y el padre, mientras intentaba tranquilizarla, solo se lamentaba en silencio. Le oyó decir un par de veces: Sabíamos que iba a pasar. Ya ha pasado antes y esta vez nos toca sufrir a nosotros. Jorge no soportaba verlos de esa forma y quiso hacer algo para remediar su mal. Al ocultarse el sol, el joven se armó con la escopeta que utilizaban cuando iban de cacería. En su mente adolescente, tenía sentido hacer frente al demonio con ataques físicos, tras haber fallado los remedios espirituales. Lo esperó durante horas hasta verlo aparecer, plasmando sus nefastas huellas en la tierra y expulsando una luz infernal desde cada cuenca de su nueva cabeza. Las vacas mugían de terror mientras el verdugo se acercaba a ellas. Habiéndose armado de valor, Jorge salió de la casa. Caminó con sigilo hasta estar a unos cuantos metros de aquello y disparó al ser por la espalda. Las balas no provocaron daño alguno, tan solo sirvieron para llamar la atención de la enfurecida bestia. Disparó una vez más y otra, pero nada ocurría. Los proyectiles no lo dañaban. Asustado, Jorge corrió hacia la puerta de su hogar con la esperanza de que aquello no entrara. Antes de llegar, la silueta de su padre apareció en el umbral y luego entró en la construcción para asegurar la puerta por dentro, dejando a su hijo a merced del demonio. ¿Qué estás haciendo? ¡Abre la puerta! Lo siento mucho, hijo. De verdad lo lamento, dijo el granjero desbordando amargas lágrimas. ¿Por qué haces esto? Es la única manera de liberar al pueblo de esta maldición. Lo hemos vivido muchas veces. Para deshacernos de él, es necesario ofrecerle un tributo humano, pero debe ser una persona joven, fresca. Es lo único que puede saciar su profano antojo. Nos ha tomado años descubrirlo. Las pisadas del engendro se escuchaban cada vez más próximas. ¿Por qué yo? Ya había sido acordado. Desde hace años, los habitantes del pueblo convenimos en tomar turnos para pagar el tributo. En esta ocasión, tocó el turno a nuestra familia, y eres el único joven entre nosotros. ¡Maldito seas! ¡Maldito traidor! El monstruo tomó su ofrenda y procedió a devorarla, aún con vida. Los gritos de Jorge llegaron hasta los oídos de su padre para recordarle la atrocidad que había llevado a cabo. Mientras la criatura se marchaba de vuelta a los infiernos, el desolado hombre entraba en su habitación. Ahí estaba su mujer, totalmente deshecha por el dolor y la culpa. Él la tomó entre sus brazos y con un nudo en la garganta le dijo: Sabíamos que iba a pasar. Ya ha pasado antes y esta vez nos toca sufrir a nosotros.